Buenas noches, amigos. Hoy hemos cambiado de escenario. Todos estáis viendo que estamos en la iglesia. Es que después del funesto siglo XV, con la quema de nuestro pueblo, el siglo XVI fue un siglo de grandezas. Y la reliquia de aquellas grandezas fue la construcción de la iglesia parroquial. Y dentro de la iglesia parroquial, la joya que es nuestro retablo. Traigo un libro en las manos. Es de un canónigo de El Burgo, especialista en obras de arte. En este libro dedica un estudio a nuestro retablo. Por eso lo he querido traer, para que, como no tengo tiempo de demostraros todas las cosas que yo quiero deciros, pues que os fiéis de que todo es un resumen del estudio de don José Arranz. La primera frase de su estudio es esta: he aquí la joya del romanismo en Castilla. Empecemos por explicar esto. ¿Qué es el romanismo? Todos recordáis, en la historia del arte, aquellos supergenios que fueron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Fueron tan grandes que los artistas que entonces comenzaban dijeron: los vamos a imitar, vamos a coger su técnica, vamos a pintar o esculpir a su manera. Y de esa frase, a su manera, viene la palabra manierismo, imitando a Miguel Ángel y a Leonardo, pero con su peculiaridad. Todo artista es creador y, por tanto, aceptando las normas artísticas de los grandes talentos del Renacimiento, ellos pretendían hacer su propia arte. No creáis que es un arte menor, porque entre los nombres que podemos incluir en el romanismo estaría, por ejemplo, el Greco, un genio total de la historia del arte. Leonardo da Vinci, estaría Berruguete y Becerra entre los españoles. Leonardo da Vinci es el que hizo concretamente el retablo de la Catedral de Osma. Eso es el romanismo. Pero en el romanismo, el paso del tiempo, estamos en el siglo XVI, el paso del tiempo hizo que la creatividad de los artistas fuera desfigurando las figuras. Todos recordáis cómo en la pintura del Greco todas las personas son muy largas, muy altas, y en cambio la cabeza es un poquito desproporcionada. El manierismo intentan imitar a los grandes genios, pero con más imaginación. Les importa menos el realismo que la expresividad. Esto da pie a que en algunos momentos, si pusiéramos juntas una pintura de los manieristas y otra de la pintura moderna, no sabríamos de cuál decir que es la del siglo XVI. Frente a esta especie de exceso de libertad y desfiguración de la realidad, frente a ese idealismo, hubo un grupo de escultores y pintores que, manteniendo su personalidad, imitaron con más fidelidad a Miguel Ángel y Leonardo. Y eso era un grupo de pintores en Roma. De ahí viene la palabra romanismo. A eso nos referimos cuando decimos que el retablo de Olvega es la joya del romanismo, es decir, grandioso, imitador de Miguel Ángel, pero con cierta independencia y libertad, más expresividad, más movimiento y más vida que la que el propio Miguel Ángel
daba a sus pinturas y esculturas. A grandes rasgos, ese es el origen de nuestro retablo. Vamos a explicar un poquito lo que dice precisamente don José Arraz como ficha técnica de nuestro retablo. Dice así: retablo de Olvega, protector el doctor Salcedo, pagador Juan Tello y los mayordomos de la iglesia parroquial, arquitectura y escultura Francisco Metelín, Pedro del Cerro, Francisco de Ágreda, Francisco Rodríguez y Juan de Arteaga. La pintura Francisco Metelín. Materiales madera de pino. Duración de la arquitectura y escultura no consta. De la pintura dorado y estofado 5 años. Precio de la arquitectura y la pintura. De la arquitectura no lo sabemos, de la pintura sí. Y es que el que lo pintó, Metelín, cobraba 3/5 partes de los diezmos que cobraba la parroquia durante 5 años. Metelín, luego hablaremos de él, era el artista que ideó el retablo y que representaba al obispado de Tarazona entre los artistas a la diócesis a la que nosotros entonces pertenecíamos. El retablo mide 11,40 de alto y 8,75 de anchura, con lo cual es el retablo más grandioso de toda la provincia de Soria. Dichos estos datos, vamos ya ahora a explicar el contenido del retablo. En el retablo distinguimos varios pisos, por así decir. En la planta baja nos encontramos, en primer lugar, unas figuras destacadísimas, personales. Son los 4 evangelistas. Así, el primero es San Marcos, el segundo ya es San Juan, el tercero es San Mateo y el cuarto es San Lucas. Cada uno de ellos tiene un signo que lo representa. Os diré por qué. Lucas empieza contando su evangelio con la aparición del arcángel al padre de San Juan Bautista cuando estaba ofreciendo un sacrificio en el templo de Jerusalén. Por eso su signo es una vaca. San Mateo, sin embargo, es el que trae la genealogía, la ascendencia de Jesucristo a partir del rey David. Por eso, por su humanismo, hay un niño que mantiene su libro. De San Juan hay como símbolo un águila. El águila de San Juan representa la altura celestial y profundidad extraordinaria de lo que San Juan nos escribe en su Evangelio. Y en San Marcos tenemos un león. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Marcos no nos cuenta la infancia de Jesús, sino que empieza con el león del desierto que fue Juan el Bautista. Entre estos evangelistas, principio de la fe nuestra, tenemos el cuadro de la anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. Es curioso ver que en un rinconcito, en la parte de arriba, ya aparece mientras el ángel habla a la Virgen. La Virgen está como asustada por las palabras tan grandiosas que el ángel le dice. Vemos en el rinconcito la Santísima Trinidad y al propio Jesucristo llevando su cruz en los hombros. En el cuadro del centro
Ya os explicaré luego por qué es distinto de todo lo demás. Vamos ahora con el retablo. En el cuadro de abajo tenemos algo precioso. Es el momento de la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Y va a nacer Juan el Bautista. Pero por inspiración del Espíritu Santo, Isabel comprende que María es la Madre de Dios y quiere arrodillarse para rendirle el tributo. Pero la Virgen María no la consiente y con su mano la está levantando. Pasemos al segundo plano. En el segundo plano encontramos también, en primer lugar, la adoración de los pastores, el nacimiento de Jesús y los pastores ofreciéndole un corderillo. Sigue a continuación uno de los santos padres, San Gregorio Magno, y en el centro, María, Madre de la Iglesia, Santa María la Mayor. En ella encontramos a la Virgen sentada, llevando junto a sí al niño Jesús, pero a sus pies a Juan Bautista, el hijo de Isabel. Yo siempre hago ver a todos cuando explico esto la cara y la mirada de San José sobre el hombro de la Virgen María, un hombre tan enamorado y embelesado mirando a María. A continuación, el santo que prosigue es San Jerónimo. San Jerónimo ha pasado a la historia sobre todo porque fue el primer traductor de la Biblia al latín y un gran teólogo, además de un gran santo. A continuación, el cuadro siguiente es la adoración de los magos. Y ahí vemos al niño Jesús intentando coger la ofrenda que uno de los reyes le hace. Pasamos ya al tercer piso. En el tercer piso representa el momento de la circuncisión del Hijo de Dios. Pero hay algo que advertir. Si nos fijamos bien, la mesa sobre la que están actuando no es una mesa normal. En realidad es el candelabro de los 7 brazos, símbolo del judaísmo, cubierto con una tela y entonces ya parece una mesa. Es precioso todo esto. Sigue a continuación San Ambrosio, que es otro de los grandes padres de la Iglesia occidental. Los 4 santos padres que estamos comentando son los padres de la Iglesia europea occidental. A continuación está la imagen de la Asunción de la Virgen llevada por los ángeles a los cielos en cuerpo y alma. La Virgen de agosto es el día de la Asunción de la Virgen en manos de los ángeles hasta el trono de Dios. A continuación viene un portento de persona, San Agustín, tal vez uno de los talentos más grandes que ha tenido la historia. En la Iglesia, desde luego, sus escritos son abundantísimos y sapientísimos. Sigue a continuación un cuadro muy original, tan original que solo me consta que esté en 3 retablos de toda España. Es el momento de la huida a Egipto. Es raro encontrarse a un santo con mal humor y mal genio. Y es lo que parece San José, porque le está pegando a la burra. La burra se ha puesto a comer y San José le está pegando. Pero hay una justificación. La huida a Egipto, todos recordáis, es porque el rey Herodes busca al niño para matarlo. Y San José tiene prisa en huir de los dominios de Herodes. Y por eso esa actitud suya para que la borriquilla no se detenga. Estamos en el último tramo y aquí hay que destacar, en primer lugar, el cuadro de nuestra izquierda, que es tan importante que se lo llevaron
para la última edición de las Edades del Hombre. Ya lo trajeron y ya está por eso un poco más limpio de polvo que los demás. Representa el momento en que Dios le ha pedido a Abraham, como signo de fe, un gran sacrificio, el sacrificio de inmolar para Dios a su hijo. Abraham está dispuesto a ello, pero cuando ya iba a sacrificarlo, un ángel detuvo su mano porque Dios ya había visto la fidelidad de Abraham. Es el sacrificio de Abraham. A continuación está el apóstol San Bartolomé. Teníamos un pueblo en Arabiana y allí aún dura algo de la ermita de San Bartolomé, pero también, San Bartolomé, está en nuestro retablo. Del Santo Cristo ya os he dicho. A continuación, el arcángel San Gabriel, que es el gran capitán, el símbolo de la lucha del bien contra el mal. Y a continuación, en el último cuadro ya de arriba, él parece que es un poco confuso, pero da a entender que sea el momento de la salvación de Moisés de las aguas del río. Sabéis que el rey, el faraón de Egipto, había mandado matar a todos los niños judíos. Pues bien, su madre, en una cestita, escondió en el río a Moisés, bajó a bañarse la hija del faraón y así salvó su vida Moisés. Eso es lo que quiere recoger ese último cuadro. Y al final, en lo más alto ya de todo el retablo, como es natural, está el cielo, está el Padre Eterno. Si me permitís, yo haría ahora muy a gusto una reflexión teológica. Esa reflexión teológica se basa en lo siguiente: ¿qué sentido tiene este retablo? Los retablos son una catequesis en imágenes. En este caso, nos quiere decir a los hombres que pisamos la tierra que hemos nacido en la tierra para llegar a la altura de Dios en los cielos. Y el camino para lograrlo es primero aceptando del primer plano la palabra de Dios revelada en los 4 evangelistas. Es la palabra de la fe. Pero esa palabra de la fe está enriquecida por la evolución dogmática de la Iglesia, representada por la tradición de la Iglesia, y en este caso representada por los 4 grandes santos padres de Occidente. Luego, en lo alto, sobre todo lo demás, Cristo Salvador, y en último término, el Padre, con una mirada hacia nosotros, porque lo cierto es que Dios nos está esperando. Esta podría ser un poco la visión teológica de nuestro retablo. En cuanto a la temática, os habréis dado cuenta de que todo gira en torno a María Santísima. La Iglesia está dedicada a Santa María la Mayor y, por tanto, en los cuadros se han recogido los momentos del Evangelio en los que aparece la Virgen Santísima. Por ejemplo, en la Anunciación, por ejemplo, en la visitación a su prima Santa Isabel, por ejemplo, en el nacimiento de Cristo y, sobre todo, claro, en la muerte de Jesús en la cruz, acompañando a San Juan y a Jesucristo. Concluyamos esta reflexión teológica diciendo que el Padre Celestial, maravillosamente esculpido, nos está mirando desde arriba hacia la tierra, porque nos está amando siempre, nos está bendiciendo siempre, nos está esperando siempre. El camino del hombre es ir subiendo a través del Espíritu, por los Evangelios, por la doctrina de la Iglesia, por la sangre y la muerte de Jesucristo, a los brazos del Padre Celestial que tenemos en los cielos. Dejadme ahora
que pasemos ya a otro punto. ¿Cómo se hizo este retablo y cuándo? Recordad que en el último programa habíamos comentado que el año 1474 Olvega fue arrasada por el fuego. Pues bien, poco después se empezó ya a construir este templo, de manera que el año 1570 ya se hizo el retablo. Si se hizo el retablo, en esos años se había construido la iglesia parroquial. El retablo, ya os he explicado, ¿qué contiene? Pero si lo miramos un poco atentamente nos daremos cuenta enseguida de que las imágenes son de distinto artista. Hay imágenes más alargadas. Por ejemplo, los 4 evangelistas parecen 4 grandes atletas. Son de un autor que nada tiene que ver con los santos padres que hay inmediatamente después, que son mucho más bajitos. Esto ha hecho pensar quién es el autor del retablo. No consta, no se ha descubierto hasta ahora quién es el autor de nuestro retablo. Parece ser, como hemos leído en don José Arranz, que intervienen varios escultores. Empecemos por comentar alguno de ellos. El primero de ellos, tal vez el de mayor categoría, era Francisco de Ágreda, un escultor que se llamaba así, pero que había nacido y trabajaba en los talleres de Soria. El encargado de hacer el retablo era el encargado diocesano de Tarazona, o sea, Metelín, pero él se encargó de encontrar a los mejores artistas. Y así parece que Francisco de Ágreda es el que hizo las 2 grandes imágenes centrales de la Virgen. Lo dice don José Arranz fijándose en las características de este escultor, que hace las caras aplanadas y redondas. En cambio, los 4 evangelistas, tan atléticos, tan juveniles, tan casi clásicos al estilo de Miguel Ángel, parece que sean de Pedro del Cerro, un escultor soriano del taller de Soria. Este Pedro del Cerro, después de haber hecho el altar de Olvega junto con su maestro, que era Juan de Losada, hizo él solo el retablo de Pozalmuro, porque he de deciros que la génesis de nuestro retablo está en el retablo de Santa María la Mayor de Soria, el cual es idéntico, si lo miramos en fotografía, a nuestro retablo. Viéndolo ya directamente, el nuestro es de las imágenes mucho más perfectas. Por eso es la joya del romanismo. A su vez, el retablo de Soria se inspira en el retablo de la Catedral del Burgo. Pedro del Cerro, después de haber aprendido a tallar con su maestro en el retablo de Olvega, pasó a construir el retablo de Pozalmuro, que es otra copia exacta de este retablo nuestro. El tercer escultor pudo ser el propio Metelín. De Metelín os he dicho hace un momento que es el escultor y encargado de planear el retablo. Pero lo que sí nos consta es que fue el pintor del retablo. Le duró, como hemos dicho, 5 años. Cobraba 3/5 partes de los diezmos y primicias de la parroquia. Pero una vez que acabó su trabajo, se enamoró tanto de Olvega que aquí se quedó a vivir. Aquí murió y está enterrado precisamente aquí delante del altar. Metelín, el gran pintor que para el gusto de don Manuel Peña, el gran escritor de la historia de Olvega, la pintura de este retablo es tan valiosa como la propia escultura. Os diré, por ejemplo, que
en el cuadro de la adoración de los pastores, la Virgen en su manto tiene pintada una imagen de la Virgen con el niño Jesús. Todos los demás están pintados simulando unos terciopelos muy bien decorados, con flores, con ramificaciones, con imágenes de personas, con diversos momentos incluso de las Sagradas Escrituras. Metelín sería, por tanto, el gran artífice y la gran persona a quien nosotros debemos este maravilloso retablo. Voy ahora a comentaros brevemente el cuadro que hemos pasado por alto hace unos momentos. Es ese cuadro de colores que tenemos en el retablo. Hasta el Concilio Vaticano II, todos los mayores, recordáis, el altar estaba pegado al retablo y sobre el altar estaba el sagrario y el expositor. Al venir el Concilio Vaticano II y decir la misa de cara al pueblo en vez de dándole la espalda, ha quedado vacío ese hueco. Y pensándolo bien, me di cuenta de que a nuestro retablo le faltaba la figura del Espíritu Santo. Está el Padre maravilloso allá arriba, está Cristo crucificado después, pero no aparece el Espíritu Santo. Entonces encargué a un gran pintor, un sacerdote soriano, que es premio Princesa Sofía de pintura, que hiciera un cuadro con la venida del Espíritu Santo. Me detendría más explicándoslo, pero nada más voy a daros un detalle de arte. La Virgen, en ese cuadro, está mirando cómo viene el Espíritu Santo en forma de llamas de fuego sobre ella y los apóstoles. Pero lo hace mirando hacia arriba y entonces su cara es redonda. Y al ser su cara redonda, el pintor quiere darnos a entender que María Santísima es como una custodia. Como la custodia lleva en el centro a Jesucristo, María Santísima, una vez que engendró al Hijo de Dios, fue a visitar a su prima Isabel y fue la custodia que llevaba en su seno al Hijo de Dios. Queridos amigos, mucho tenemos que enorgullecernos de nuestro pueblo, pero tal vez la joya más gloriosa sea este retablo que desde el cielo está representando la bendición de Dios, la cercanía de Jesucristo, los misterios de la fe y sobre todo la maternal protección de la Virgen Santísima. Buenas noches, amigos, y hasta el próximo día.